Hay historias que el dinero intenta enterrar bajo capas de cantera, títulos nobiliarios y ceremonias públicas, historias que no necesitan fantasmas ni crímenes ocultos para resultar inquietantes, porque su verdadera oscuridad está en la forma en que el poder se acumula, se exhibe y finalmente se desmorona. Y una de esas historias comienza en pleno corazón de la Ciudad de México, en una época en la que la riqueza no solo compraba comodidades, sino también silencios, lealtades y una peligrosa ilusión de permanencia. Cuando la Nueva España del siglo XVIII vivía un auge económico sostenido por la minería de plata y por una élite criolla que aspiraba a imitar, y en ocasiones a superar, el esplendor de la nobleza peninsular. En ese contexto surge la figura de Miguel de Berrio y Saldívar, conde de San Mateo de Valparaíso, uno de los hombres más ricos de su tiempo, propietario de extensas haciendas mineras y símbolo de una aristocracia que se sabía poderosa pero también vigilada por la corona. Un hombre que entendía que la arquitectura era una forma de lenguaje político, una declaración visible de dominio y prestigio, y que decidió materializar esa ambición en una residencia urbana que no tuviera comparación en la capital virreinal, una casa que no solo albergara a su familia, sino que funcionara como monumento a su linaje, a su fortuna y a su cercanía con el poder imperial. La construcción de la mansión comenzó hacia 1769 y se extendió durante una década, levantándose sobre la calle de San Francisco, hoy Madero, una de las arterias más importantes de la ciudad, utilizando cantera rosa, hierro forjado y una disposición que rompía con la sobriedad habitual de las casas novohispanas, porque este edificio no buscaba pasar desapercibido, buscaba imponerse, y lo hacía con balcones monumentales, un patio central amplio y una fachada que parecía pensada para intimidar tanto como para impresionar. Según registros de la época, la casa fue concebida como regalo de bodas para la hija del conde, María Ana de Berrio, lo cual no era un gesto de afecto común, sino una demostración pública de poder económico, un mensaje claro dirigido a la sociedad colonial. Esta familia no solo poseía dinero, poseía la capacidad de convertirlo en piedra eterna. Y durante años la mansión funcionó como escenario de recepciones, negociaciones y rituales sociales donde se decidían alianzas, se reforzaban jerarquías y se consolidaba una red de influencia que parecía inquebrantable. Aunque bajo esa apariencia de estabilidad, comenzaban a acumularse tensiones invisibles propias de un sistema desigual, rígido y profundamente dependiente de un orden político lejano. La Nueva España de finales del siglo XVIII no era un territorio en calma. Pese a la prosperidad aparente, las reformas borbónicas habían incrementado el control de la corona sobre las élites locales, limitando privilegios y generando resentimientos entre los criollos más poderosos. Y aunque el conde de San Mateo de Valparaíso logró mantener su posición, la atmósfera de desconfianza y competencia se filtraba incluso en los espacios más lujosos. La mansión se convertía así en un refugio y al mismo tiempo, en una jaula dorada, donde la riqueza garantizaba protección, pero también exigía constante demostración de lealtad al régimen colonial. Y con el paso del tiempo la casa dejó de ser solo una residencia familiar, para transformarse en un símbolo del orden virreinal. Un orden que empezaba a mostrar fisuras mientras en Europa y América circulaban ideas de independencia, soberanía y ruptura con la monarquía. Ideas que no entraban por la puerta principal, pero que inevitablemente llegaban como rumores, como conversaciones en voz baja, como temores no escritos en las crónicas oficiales. Tras la muerte del conde y los cambios en la fortuna familiar, la mansión pasó por distintos propietarios hasta que, décadas después, sería habitada por una figura que marcaría su destino de forma definitiva: Agustín de Iturbide, un militar criollo que supo moverse con habilidad entre bandos enfrentados durante la Guerra de Independencia, y que tras consumar la ruptura con España entró triunfalmente a la Ciudad de México en 1821. En ese momento la antigua casa aristocrática adquirió un nuevo significado. Dejó de ser solo el vestigio de una nobleza colonial para convertirse en residencia imperial. Cuando Iturbide fue proclamado emperador,
y eligió este edificio como uno de sus espacios representativos, no por casualidad, sino porque su arquitectura transmitía exactamente lo que el nuevo régimen quería proyectar: continuidad, grandeza y legitimidad, aunque esa legitimidad estuviera lejos de ser aceptada por todos, y aunque no existe constancia oficial de grandes reformas estructurales durante su estancia. Sí se sabe que la mansión fue adaptada para recibir a dignatarios, ceremonias y actos públicos que buscaban consolidar una monarquía naciente en un país exhausto por años de guerra. Entonces, la presencia de Iturbide convirtió al edificio en escenario directo de decisiones políticas cruciales. Y aunque desde el exterior la casa seguía irradiando poder y orden, en su interior se respiraba una tensión constante. Según versiones de la época, el imperio enfrentaba problemas financieros graves, oposición política y una creciente desconfianza incluso entre antiguos aliados. La mansión, testigo silencioso de reuniones y deliberaciones, empezaba a cargar con el peso de un proyecto político frágil. Y aunque no hubo tragedias espectaculares entre sus muros, el ambiente estaba marcado por la incertidumbre, por la sensación de que el esplendor exhibido no correspondía con la realidad del país. Y esa disonancia entre fachada y fondo es lo que comienza a darle a este lugar su carácter inquietante. Porque el palacio de Iturbide no fue escenario de sangre, pero sí de expectativas desmedidas y de un poder construido demasiado rápido sobre cimientos inestables. Cuando el imperio de Iturbide colapsó en 1823 y el emperador abdicó, la mansión volvió a cambiar de manos y de función, dejando atrás el breve sueño imperial y entrando en una etapa de usos diversos, como hotel y espacios comerciales, reflejando el tránsito de México hacia una república convulsa, donde los símbolos del antiguo poder eran reciclados, adaptados o abandonados según las necesidades del momento. Sin embargo, la carga histórica ya estaba impregnada en sus muros, porque este edificio había sido testigo del auge de una aristocracia colonial, de la ambición de una familia que creyó inmortalizar su nombre en piedra, y del intento fallido de un emperador por consolidar un nuevo orden. Y aunque en apariencia seguía siendo un lugar elegante y funcional, el palacio de Iturbide se había convertido en un recordatorio incómodo de cómo el poder puede concentrarse y desvanecerse en el mismo espacio, dejando tras de sí una sensación persistente de presagio, como si desde entonces el edificio anunciara que ninguna fortuna, por sólida que parezca, está a salvo del desgaste de la historia. El tiempo no se detuvo tras la caída del imperio y la mansión, lejos de quedar congelada como reliquia. Continuó adaptándose a los vaivenes de un país que aún no encontraba estabilidad, porque el México del siglo XIX fue un territorio marcado por cambios de régimen, crisis financieras, guerras internas y constantes redefiniciones del poder, y el antiguo palacio de Iturbide quedó atrapado en ese proceso, convirtiéndose en un espacio donde el prestigio del pasado convivía con la incertidumbre del presente. Tras la salida definitiva de Agustín de Iturbide y su posterior fusilamiento en 1824, un hecho documentado y ajeno físicamente al edificio pero inseparable de su memoria simbólica, la mansión pasó a manos privadas y comenzó una etapa de transformación que refleja con claridad cómo las élites mexicanas intentaron reciclar los símbolos del antiguo orden para sobrevivir en una nueva realidad política. Durante décadas, el inmueble funcionó como casa de huéspedes de alto nivel y más tarde como hotel, conocido como el Hotel Iturbide. Un nombre que no era casual, porque evocaba una grandeza pasada que todavía tenía valor comercial y social, aunque ya no político, y en sus salones se alojaron viajeros, comerciantes, diplomáticos y militares que transitaban por una capital convulsa, llevando consigo rumores, tensiones y relatos de un país fragmentado. El uso del edificio como hotel implicó cambios internos significativos, adaptaciones prácticas que alteraron su función original sin borrar del todo su carácter monumental. Se dividieron espacios, se ajustaron habitaciones y se reforzó la idea de un lugar destinado a albergar a quienes tenían recursos suficientes para pagar por una experiencia asociada al lujo y a la historia,
Sin embargo, esa apariencia de continuidad escondía una realidad más frágil, porque la economía nacional atravesaba crisis recurrentes. Los gobiernos se sucedían unos a otros y la ciudad crecía de forma desordenada, presionando a los grandes inmuebles del centro histórico, que debían competir con nuevas construcciones y con una modernidad que avanzaba sin pedir permiso. Y aunque no existen registros de conflictos violentos dentro del edificio durante este periodo, sí hay constancia de dificultades financieras, cambios de administración y una progresiva pérdida de centralidad simbólica. El Palacio de Iturbide ya no era el corazón del poder, sino un vestigio rentable de lo que alguna vez lo fue. A mediados del siglo XIX, con las guerras entre liberales y conservadores, la intervención extranjera y el efímero Segundo Imperio, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, la mansión volvió a situarse en un contexto político tenso, aunque sin recuperar un papel protagónico directo. Su valor residía más en su ubicación estratégica y en su capacidad para adaptarse a usos comerciales que en su significado político, y es precisamente en esta etapa cuando comienzan a aparecer las primeras grietas visibles en la narrativa de esplendor, porque el mantenimiento de un edificio de tales dimensiones resultaba costoso, y los propietarios sucesivos debían enfrentar reparaciones, impuestos y un entorno urbano cada vez más hostil para las grandes residencias históricas. Algunos documentos administrativos de finales del siglo XIX mencionan remodelaciones necesarias y ajustes estructurales, señales claras de que la mansión empezaba a resentir el paso del tiempo y la falta de un proyecto claro que garantizara su conservación integral. Con la llegada del Porfiriato, un periodo caracterizado por la estabilidad autoritaria y el impulso a la modernización, el centro de la ciudad experimentó transformaciones profundas. Se introdujeron nuevas infraestructuras, se embellecieron avenidas y se reforzó la idea de progreso, y en ese contexto, el antiguo Palacio de Iturbide fue adquirido por comerciantes y empresarios que lo integraron a la dinámica económica de la época, destacando su conversión en sede de negocios y espacios comerciales, entre ellos la famosa joyería La Esmeralda, que ocupó el inmueble durante varios años. Esta nueva función no era un simple cambio de giro, era una declaración de cómo el poder había mutado. Ya no se concentraba únicamente en la nobleza o en los símbolos imperiales, sino en el capital financiero y en la burguesía emergente. Sin embargo, esa adaptación tuvo un costo, porque aunque el edificio se mantuvo en uso, muchas de sus características originales fueron alteradas o relegadas, priorizando la funcionalidad sobre la preservación histórica. Y aunque no existe constancia oficial de daños irreversibles en esta etapa, sí se reconoce que el inmueble comenzó a perder parte de su integridad arquitectónica original. Mientras tanto, bajo la superficie de aparente prosperidad porfiriana, se acumulaban tensiones sociales profundas, desigualdad extrema, represión política y un descontento creciente que pronto estallaría en la Revolución Mexicana. Y aunque el Palacio de Iturbide no fue escenario directo de combates, ni de episodios violentos documentados durante los primeros años del conflicto, su entorno inmediato sí se vio afectado por la inestabilidad general, cierres de negocios, incertidumbre económica y un flujo constante de tropas y refugiados que alteraron la vida cotidiana del centro histórico. La mansión, sólida pero envejecida, se mantenía en pie como testigo mudo de un país que volvía a acercarse al abismo, y la paradoja era evidente. Un edificio construido para celebrar la permanencia del poder había sobrevivido precisamente porque supo adaptarse, pero esa adaptación lo alejaba cada vez más de su identidad original, creando una tensión entre lo que fue y lo que estaba haciendo. Hacia principios del siglo XX, con la revolución en marcha y el antiguo régimen colapsando, el Palacio de Iturbide enfrentaba un futuro incierto. Ya no bastaba con cambiar de propietario o de uso, porque el contexto nacional exigía redefinir el sentido de los espacios históricos. Algunos sectores veían estos edificios como símbolos incómodos de opresión y desigualdad, mientras otros los consideraban patrimonio cultural que debía preservarse. Esta disputa, silenciosa pero constante, comenzó a rodear a la mansión,
presagiando un punto de quiebre inevitable. Porque en un país que se reinventaba a través del conflicto, los viejos símbolos no podían permanecer intactos sin enfrentar cuestionamientos. Y así, mientras la estructura seguía en pie y los negocios continuaban funcionando, el Palacio de Iturbide se acercaba lentamente a una etapa decisiva, una en la que su destino dejaría de depender únicamente del mercado o de la conveniencia privada, y pasaría a estar ligado a las grandes transformaciones políticas y sociales que estaban a punto de redefinir por completo el rostro de México. La Revolución Mexicana no llegó de golpe al Palacio de Iturbide, como un estruendo aislado. Llegó como una marea lenta que fue erosionando certezas, contratos y seguridades que durante décadas parecieron intocables. Porque cuando el conflicto armado estalló en 1910, el edificio ya no era símbolo de poder político directo, pero sí representaba una concentración de capital y de memoria histórica ligada a las élites. Y eso bastaba para colocarlo en una zona de riesgo, en un país donde el orden social estaba siendo cuestionado desde sus cimientos. El centro de la Ciudad de México vivió años de inestabilidad intermitente, cierres forzados, escasez, inflación y una sensación constante de provisionalidad. Y aunque no hay registros de saqueos masivos ni de daños graves provocados por combates dentro del inmueble, sí existe constancia de que las actividades comerciales se vieron seriamente afectadas. Los propietarios y arrendatarios enfrentaron pérdidas económicas, y el mantenimiento del edificio comenzó a resentirse, no por un acto violento puntual, sino por el desgaste acumulado de una época en la que conservar un palacio del siglo XVIII dejó de ser una prioridad para quienes luchaban por sobrevivir en un país fragmentado. Con el avance del conflicto y la sucesión de gobiernos revolucionarios, el viejo equilibrio entre propiedad privada y poder estatal empezó a romperse. Las nuevas autoridades impulsaban reformas profundas, cuestionaban las grandes concentraciones de riqueza y buscaban redefinir la relación entre el pasado colonial, el porfiriato y el México que pretendían hacer de la revolución. En ese contexto, el Palacio de Iturbide se convirtió en un inmueble incómodo, demasiado grande para pasar desapercibido, demasiado cargado de simbolismo para ser ignorado. Y aunque durante algunos años continuó albergando negocios y oficinas, su futuro comenzó a discutirse en términos que iban más allá del mercado inmobiliario. Algunos sectores defendían su valor histórico y arquitectónico, mientras otros lo veían como un vestigio de un orden que debía superarse. Esta tensión no se resolvía en discursos públicos grandilocuentes, sino en decisiones administrativas, en retrasos deliberados, en la falta de inversión y en la incertidumbre jurídica que rodeaba a muchas propiedades del centro histórico. La crisis económica posterior a la revolución agravó la situación. El país enfrentaba deudas, reconstrucción de infraestructuras y una reorganización profunda del Estado, y en medio de ese panorama los grandes edificios heredados del pasado quedaron en una especie de limbo, ni completamente protegidos ni abiertamente condenados. El Palacio de Iturbide comenzó a mostrar signos evidentes de deterioro, filtraciones, desgaste en la cantera, adaptaciones improvisadas que respondían más a la urgencia que a un plan de conservación. Y aunque no existe constancia oficial de que estuviera en peligro inminente de colapso, sí es claro que su integridad estaba comprometida, y que sin una intervención decidida su destino podría haber sido el abandono o incluso la demolición. Una posibilidad real en una ciudad que comenzaba a transformarse aceleradamente, abriendo avenidas, derribando edificios antiguos y priorizando la funcionalidad sobre la memoria. Durante las décadas de 1920 y 1930, el discurso nacionalista promovido por el Estado mexicano empezó a revalorizar ciertos elementos del pasado, especialmente aquellos que podían integrarse a una narrativa de identidad nacional. Sin embargo, no todos los símbolos eran fáciles de reinterpretar. El Palacio de Iturbide estaba asociado tanto al virreinato como al efímero imperio, dos etapas que generaban incomodidad en un proyecto político que buscaba legitimarse en la revolución y en la idea de una ruptura con las élites tradicionales. Esta ambigüedad retrasó decisiones claras sobre su destino. Y mientras tanto, el edificio siguió funcionando de manera parcial,
adaptándose una vez más a las circunstancias. Pero cada adaptación implicaba una pérdida adicional de coherencia histórica, como si el inmueble se fuera desdibujando lentamente, no por una catástrofe, sino por una sucesión de concesiones prácticas. La consolidación del Estado postrevolucionario trajo consigo un aumento en la intervención gubernamental en la economía y en el patrimonio. Y aunque no hubo una expropiación inmediata del Palacio de Iturbide en este periodo, sí comenzaron a sentarse las bases legales y administrativas que permitirían al Estado intervenir en bienes considerados de interés público. El debate sobre qué debía preservarse y qué podía desaparecer se intensificó. Y en ese debate, el edificio ocupaba un lugar ambiguo. Era demasiado valioso para ser destruido sin resistencia, pero demasiado cargado de significados contradictorios para ser celebrado sin reservas. Esta tensión alcanzó su punto máximo cuando la actividad comercial ya no fue suficiente para sostener el mantenimiento del inmueble, y el riesgo de un deterioro irreversible comenzó a preocupar incluso a quienes no sentían afinidad alguna con su pasado aristocrático. Así, el Palacio de Iturbide llegó a mediados del siglo XX como un sobreviviente agotado, un edificio que había atravesado imperios, repúblicas, guerras y revoluciones sin caer, pero que ahora enfrentaba una amenaza más silenciosa y persistente, la de volverse irrelevante, la de desaparecer no por la violencia directa, sino por la indiferencia y el pragmatismo de una modernidad que avanzaba sin mirar atrás. Y en ese punto, la historia del inmueble se aproximaba a un momento decisivo, uno en el que su destino ya no dependería solo de intereses privados o coyunturas políticas pasajeras, sino de una definición más profunda sobre el valor del pasado en un país que seguía buscando su identidad entre ruinas, promesas incumplidas y reconstrucciones constantes. El punto de quiebre llegó no como un estallido repentino, sino como una decisión administrativa que condensaba décadas de tensiones no resueltas, cuando a mediados del siglo XX, el destino del Palacio de Iturbide dejó de ser una cuestión marginal y pasó a formar parte de un proyecto institucional más amplio, en un México que había consolidado un Estado fuerte, centralizado y decidido a intervenir de manera directa en la vida económica y cultural del país. Durante los años posteriores a la Revolución, el gobierno impulsó la creación y fortalecimiento de instituciones financieras nacionales, y en ese contexto, el inmueble fue adquirido por el Banco Nacional de México, una operación documentada que marcó un antes y un después en la historia del edificio, porque por primera vez desde su construcción, la mansión dejaba de depender de propietarios individuales y se integraba a una estructura corporativa con recursos suficientes para garantizar su supervivencia, aunque esa supervivencia implicara una redefinición profunda de su función y de su significado. La adquisición por parte del banco no fue un simple cambio de dueño, fue una declaración de intenciones. El edificio ya no sería un espacio residencial ni un inmueble comercial ordinario, sino una sede representativa que debía transmitir solidez, continuidad y confianza, valores esenciales para una institución financiera en un país marcado por crisis recurrentes y desconfianza en el sistema económico. Sin embargo, esta transformación exigía intervenciones mayores, restauraciones complejas y decisiones difíciles sobre qué conservar y qué modificar. Y aunque los trabajos realizados buscaban respetar la estructura original, no estuvieron exentos de controversia. Algunos especialistas de la época señalaron que ciertas adaptaciones priorizaron la funcionalidad bancaria sobre la fidelidad histórica, mientras otros defendieron que sin esas modificaciones, el edificio habría quedado condenado al abandono. No existe constancia oficial de un consenso pleno, pero sí de un esfuerzo sostenido por rescatar el inmueble de un deterioro que ya era evidente. Durante este periodo, el Palacio de Iturbide se convirtió en un espacio controlado, regulado y cuidadosamente administrado, muy distinto al lugar de tránsito libre que había sido en su etapa como hotel y centro comercial. El acceso se volvió más restringido. Los salones adquirieron un carácter institucional, y la vida cotidiana del edificio se subordinó a horarios, protocolos y jerarquías propias del mundo financiero.
Esta nueva etapa consolidó su preservación material, pero también selló una distancia simbólica con la población. El palacio ya no era un espacio de sociabilidad abierta ni un punto de encuentro urbano, sino un emblema corporativo, una pieza del engranaje económico nacional. Y aunque esto garantizó su estabilidad, también contribuyó a una percepción de frialdad y lejanía, como si el edificio hubiera cambiado de alma para sobrevivir. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por un proceso de restauración progresiva y de revaloración patrimonial, especialmente hacia finales del siglo XX, cuando el discurso cultural comenzó a incorporar de manera más sistemática la protección del patrimonio histórico. En ese contexto, el banco impulsó la creación de un espacio cultural dentro del inmueble, transformándolo en un recinto dedicado a exposiciones artísticas y actividades culturales. Una decisión que buscaba reconciliar el pasado aristocrático y político del edificio con una función pública acorde a los valores contemporáneos. Este proceso no fue inmediato ni sencillo. Implicó estudios históricos, trabajos de conservación especializados y una relectura del significado del lugar, ya no como símbolo de poder concentrado, sino como contenedor de memoria colectiva, aunque esa memoria siguiera siendo compleja y, en muchos aspectos, incómoda. La reapertura del Palacio de Iturbide como espacio cultural marcó un momento clave, porque por primera vez en mucho tiempo, el edificio volvió a integrarse de manera activa a la vida pública de la ciudad, ya no como residencia de una élite ni como sede exclusiva de una institución financiera, sino como un lugar donde el pasado podía ser observado, interpretado y cuestionado. Sin embargo, esta integración no borró las huellas de su historia anterior, al contrario, las hizo más visibles. Cada restauración dejaba al descubierto capas de tiempo superpuestas. Cada sala recordaba que el esplendor colonial, el sueño imperial, la adaptación comercial y la institucionalización bancaria formaban parte de una misma trayectoria marcada por la concentración y redistribución del poder. Las consecuencias de esta transformación fueron profundas. El edificio dejó de estar en riesgo inmediato de desaparición, pero quedó definitivamente fijado como objeto de observación histórica. Su función ya no era ejercer poder, sino recordarlo, y en ese cambio residía una nueva forma de inquietud, porque al recorrer sus espacios restaurados, el visitante se enfrentaba no a una narrativa heroica simplificada, sino a la persistencia de un pasado que no podía ser glorificado sin matices, ni condenado sin contexto. El Palacio de Iturbide había sobrevivido, sí, pero lo había hecho al precio de convertirse en testigo permanente de las ambiciones, fracasos y contradicciones que habían marcado la construcción del México moderno. Y esa condición lo preparaba para una última etapa, una en la que su historia ya no estaría en manos del poder político o económico, sino en la interpretación crítica de quienes cruzaran sus puertas. Con el paso del tiempo, el antiguo Palacio de Iturbide dejó atrás definitivamente la incertidumbre que había marcado gran parte de su existencia, y entró en una etapa de estabilidad que, lejos de borrar su historia, la hizo más visible y más pesada. Porque un edificio que sobrevive tanto tiempo termina acumulando significados que no pueden simplificarse, y así, ya convertido formalmente en un espacio cultural abierto al público, el inmueble pasó a formar parte del paisaje cotidiano del centro histórico de la Ciudad de México, no como una ruina ni como un monumento intocable, sino como una presencia constante que dialoga con el presente, mientras arrastra consigo siglos de transformaciones. El lugar, conocido hoy como Palacio de Cultura Banamex, se convirtió en sede de exposiciones temporales, actividades educativas y proyectos de difusión artística, una función que contrasta de manera contundente con su origen como símbolo de una élite cerrada y excluyente. Y aunque esta reconversión ha sido celebrada como un ejemplo de conservación patrimonial, también plantea preguntas incómodas sobre la manera en que el pasado es reutilizado y resignificado en función de las necesidades del presente. El edificio, cuidadosamente restaurado, muestra hoy una imagen de solidez y equilibrio. La cantera limpia, los balcones reforzados, los patios interiores ordenados para la circulación de visitantes,
Todo transmite una sensación de control y permanencia. Pero esa apariencia es engañosa si se observa con atención histórica. Porque cada muro es resultado de decisiones tomadas en contextos de crisis, de adaptaciones forzadas y de renuncias parciales a su identidad original. El Palacio de Iturbide no es un objeto congelado en el siglo XVIII. Es una estructura que ha sido modificada una y otra vez para evitar su desaparición. Y esa supervivencia, lejos de ser heroica, es profundamente pragmática. Responde a la lógica de un país que ha tenido que aprender a convivir con sus contradicciones, integrando símbolos del pasado sin resolver del todo lo que representan. Hoy, quienes recorren sus salas lo hacen en un ambiente controlado, seguro y silencioso, muy distinto al bullicio de las recepciones aristocráticas, a la tensión política del periodo imperial o al desgaste comercial de los siglos posteriores. Sin embargo, el edificio no ha perdido su capacidad de incomodar, porque su sola existencia recuerda que el poder económico y político siempre ha buscado materializarse en espacios físicos, en arquitecturas que pretendían durar más que las personas y los regímenes que las construyeron, y en ese sentido, el Palacio de Iturbide sigue cumpliendo su función original, no como residencia ni como sede de gobierno, sino como testimonio de cómo la ambición humana intenta fijarse en piedra, incluso cuando la historia demuestra una y otra vez que ningún proyecto es definitivo. No existe constancia oficial de episodios sobrenaturales, tragedias ocultas ni secretos inconfesables entre sus muros. Y sin embargo, la sensación inquietante que muchos asocian al edificio proviene precisamente de su absoluta normalidad histórica, de haber sido escenario de procesos reales, documentados y profundamente humanos. La acumulación de riqueza minera, la ostentación colonial, el intento fallido de una monarquía mexicana, la adaptación al comercio, la absorción institucional y finalmente la museificación del poder. Todo eso ocurrió sin necesidad de violencia explícita dentro del inmueble. Y esa continuidad silenciosa es lo que convierte al Palacio de Iturbide en un lugar siniestro en un sentido más profundo, porque demuestra que la historia no siempre se manifiesta a través del desastre visible, sino también mediante la persistencia de estructuras que sobreviven a costa de transformarse, hasta volverse irreconocibles. El entorno urbano que rodea al palacio ha cambiado de manera radical. La calle Madero es hoy un corredor peatonal saturado de comercio, turismo y tránsito constante. Y en medio de esa dinámica acelerada, el edificio permanece como una pausa visual, una interrupción que obliga, aunque sea por un instante, a mirar hacia atrás. Pero esa mirada no conduce a una nostalgia sencilla, sino a una reflexión incómoda sobre las capas de desigualdad, control y aspiración que han definido la historia de la ciudad. El Palacio de Iturbide no ofrece respuestas claras ni moralejas evidentes. Ofrece una acumulación de hechos, decisiones y consecuencias que siguen resonando en el presente. Así, la historia de esta mansión no termina en abandono ni en demolición. Termina en una transformación que es, en sí misma, una forma de cierre abierto, porque el edificio sigue en uso, sigue siendo observado, interpretado y reinterpretado por generaciones que ya no vivieron los procesos que le dieron origen, y sin embargo, cargan con sus efectos. El Palacio de Iturbide ya no es un espacio de poder activo, pero tampoco es un objeto neutral. Es un recordatorio permanente de cómo la historia se construye no solo con grandes gestos, sino con decisiones cotidianas que buscan preservar, adaptar o aprovechar lo heredado. Y en ese equilibrio inestable entre conservación y olvido, entre memoria y funcionalidad, el edificio continúa en pie, no como un triunfo absoluto, sino como una advertencia silenciosa de que incluso las estructuras más imponentes dependen siempre de un contexto que puede cambiar sin previo aviso, dejando al descubierto la fragilidad que el dinero y el prestigio intentaron ocultar desde el principio.